Ingeniera, me permito hacer la defensa de mi trabajo práctico experimental según el requerimiento por usted enviado, el mismo que consta de 4 ejercicios, dos de ellos para resolución con ordenanza del Cantón Loja y los otros siguientes para resolución con ordenanza del Cantón Quito. En primera instancia tenemos el ejercicio número 1, que tiene que ver y con base a la ordenanza del Cantón Loja, en donde se nos pide calcular la patente que tiene que cancelar el señor Carlos Romero para que pague en el año 2026. Iniciamos pues con los datos de activo y pasivo, que es lo que usted nos facilita, para luego con estos calcular lo que es el patrimonio. Una vez con nuestro patrimonio, procedemos a buscar en la ordenanza referida, en la tabla de cálculo que nos facilitan para poder realizar dicho evento. Y en base a lo que tiene que ver con el patrimonio, nos establecemos en el tema de la fracción, que sería en la base que va justamente desde los 50.000 a los 100.000. Y aquí pues lo que obtenemos es una fracción básica de 100.000,01. Luego calculamos lo que es el excedente, que no es más que al patrimonio neto restarle esta fracción básica y obtenemos el excedente. Para el cálculo de lo que tiene que ver sobre el excedente, en este caso que la ordenanza registra un 0,3% sobre el excedente, le hacemos el cálculo a este valor de aquí, lo que nos da un valor de 463,99. El impuesto sobre la fracción es el mismo que tomamos de la tabla, en este caso los 443,80. Para calcular el valor de la patente a pagar, es la suma de estas dos cantidades y obtenemos el valor que tenemos que hacer, la respectiva cancelación. En el segundo ejercicio, se nos pide también el cálculo de la patente, pero además también tenemos que calcular una multa y un interés debido a que el pago se lo realiza con retraso. Em, la patente era del año 2025, había que pagarla en abril del 2026 y el cálculo de la patente y los intereses hay que hacerlo. Em, lo primero que hacemos aquí, igual es en base a lo que usted nos facilita, a valores de activo y pasivo, hacer la resta para obtener el patrimonio y sobre el patrimonio calcular asimismo la fracción básica, que estamos dentro del rango de los 100.001 y obtenemos el excedente. Posterior a eso también estamos con lo que tiene que ver con el impuesto sobre la fracción y por último el interés sobre el excedente. Obtenemos un valor de patente de 616,57. Procedemos a hacer el cálculo, en este caso de la multa. Aquí nos establece la ordenanza del Cantón Loja que la multa será de un 15%, la máxima multa de un 15% sobre el salario básico. Entonces, en este caso, pues se procede a hacer el cálculo de este valor y obtenemos que por multa va a haber un valor de 72,30 centavos. También se calcula pues que hay 11 meses de retraso. Luego, para calcular el interés, también la teoría nos dice que las tablas de interés son las que fijan, en este caso ya sea el SRI, y en este caso hemos tomado con la fuente del Banco Central. Primero procedemos, pues como ya dije, a verificar cuántos son los meses de retraso. En este caso son 11 meses y de acuerdo a ello vamos estableciendo lo que tiene que ver con la tasa mensual por el interés que nos da aquí de acuerdo al año en el que no ha sido cancelada la patente y está pendiente. Es así que obtenemos primero cada tasa y luego generamos o calculamos el interés, que en este caso es sobre el impuesto. Obtenemos un valor de 46,54 de intereses. Luego hacemos una sumatoria de lo que es patente, multa e intereses por mora, lo que nos ocasiona una patente a pagar de $735,41. En el ejercicio o en los ejercicios que corresponden a la ordenanza de la Municipalidad del Cantón Quito, tenemos igual inicialmente el cálculo de una patente de acuerdo a lo que dice la ordenanza del Cantón Quito. Acá las patentes se van a pagar de acuerdo al noveno dígito del RUC.
Y de la misma forma nos establece la ordenanza o nos facilita un cuadrito en donde nos basamos para poder hacer ese cálculo. Con los activos y pasivos que usted nos más facilita, calculamos el patrimonio neto. Luego de este patrimonio neto, asimismo, ubicamos la base imponible. El patrimonio neto está en 206,000. Por lo tanto, nos corresponde el final de toda esa tablita que es de 50,000 en adelante, por lo que esta es nuestra base imponible. Al hacer la respectiva resta para calcular el excedente, obtenemos un patrimonio de 156,308,33. Aquí el impuesto sobre la fracción, en este caso, es de un 2%, lo que nos arroja un valor de 3,126 con 16, perdón. Y el excedente sobre la fracción serían los $700 también que nos especifica la tabla. Y por último, pues para poder saber el total de patente a pagar, sumamos lo que tiene que ver con la fracción del 2% más el exceso o del sobre la fracción, que sería una patente a pagar de 3,826,17. Y para finalizar, un ejercicio igual con cálculo de patente que también está en retraso por no haberse pagado a tiempo con su respectiva multa y sus intereses. En este caso, pues tenemos lo que es el cálculo de la patente inicialmente. Aquí, al calcular el excedente sobre la fracción básica, pues nos arroja un valor de 30,000. Según lo que especifica el COTAD, no se puede pagar menos de $10, pero tampoco se puede pagar más de $25,000. Y como podemos observar, aquí el valor a cancelar es 30,757. Pero también la ordenanza, a su vez, como sabemos que los GATS se rigen por sus propias competencias, en este caso la ordenanza nos muestra unos límites de las cuotas a pagar. Por lo tanto, tomando en cuenta los límites que aquí nos establece, y nosotros estaríamos dentro del rango de los 8,000, por lo que hemos tomado como base ese valor para lo que tiene que ver con la cancelación del interés, perdón, de la patente. Entonces, no tomamos en cuenta lo que hemos calculado, sino lo que aquí nos especifica, en este caso la ordenanza, que son, si el patrimonio va de 1,500,000 a 2,000,000, el techo que podemos pagar o que debemos pagar son $8,000. Entonces, valor de patente tenemos 8,000. Luego, para el cálculo de la multa, esta se establece que se pagará un 3% por cada mes o fracción de mes de retraso. Asimismo, se declara de acuerdo al noveno dígito del RUC y se presenta como es el noveno, en este caso tendríamos que pagar hasta el 28 de junio. Y asimismo, pues calculamos el tiempo de los meses que están en cumplimiento este impuesto. Primero la multa, hacemos el cálculo de lo que tiene que ver con el 3%, que nos daría un valor de 2,160 por multa, y luego haremos el cálculo del interés, que de la misma forma tomamos como base la tabla que asimismo nos facilita usted, perdón, la ordenanza referida en el Banco Central, por lo que aquí hay una sumatoria de los intereses por mora de 541,52. Al hacer la suma por el valor de patente, multa e intereses por mora, el total a pagar de esta patente, en este caso de lo que tiene que ver de la empresa Todo Moda S.A., es un valor de 10,701,52 centavos. Le agradezco mucho por su atención.